Queridos hermanos, le damos gracias a Dios por esta linda oportunidad de encontrarnos en esta noche y celebrar juntos la Eucaristía. Para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, les contamos que en realidad estamos volviendo en Santo Tomé a la fase 5, con lo cual para nosotros es una inmensa alegría poder celebrar la Eucaristía así, en este lugar, y poder hacerlo así, con varias personas. Veníamos celebrando solamente en los templos los fines de semana. Le damos gracias a Dios por ello. Y le damos gracias a Dios por los múltiples motivos por los cuales estamos celebrando la Eucaristía. Estamos celebrando la memoria de la Beata María del Tránsito. Después, sobre el final, vamos a bendecir algunas embarazadas y también Sofía está cumpliendo años o va a cumplir los 15 años, le vamos a dar una bendición muy especial. Todos motivos sumados a los motivos que cada uno de nosotros carga en el corazón, que seguramente tenemos y muchos. Si ustedes me permiten, yo me quisiera como detener un instante en la memoria de la Beata María del Tránsito. Y en primer lugar quisiera tener una palabra de gratitud para con Dios, que nos ha regalado este carisma a la Iglesia y nos ha regalado este carisma a la Iglesia Diocesana de Santo Tomé. Quizás aquellos que son un poco más memoriosos recuerdan el día de Corpus Christi. Nosotros lo celebramos en un lugar significativo, la festividad de Corpus Christi, lo celebramos en el hospital. En ese momento también estábamos complicados con nuestra situación sanitaria y lo quisimos hacer ni más ni menos que en el Hospital San Juan Bautista de nuestra localidad. Y de hecho se difundió a toda la diócesis, y en esa ocasión yo hice referencia a la gratitud que siento como obispo de esta diócesis de Santo Tomé a la presencia de las hermanas en el hospital. Decía en aquella oportunidad: son las únicas personas que auténticamente viven en el hospital. El personal sanitario hace su trabajo, va y viene. Aquellos que están enfermos están por un tiempo, van y vienen. Las hermanas están ahí, viven en ese lugar. Y tanto la madre Patricia como la hermana Esther les ha tocado vivir quizás el momento más dramático de la historia de la humanidad, desde esa trinchera de vanguardia que es el Hospital San Juan Bautista. Nosotros no tenemos dimensión de la tarea que hacen. No tenemos dimensión de lo que significa la presencia de ellas ahí, en ese lugar. A veces podemos encontrarnos con alguna persona que nos dice: pero muchas cosas pasan por secreto, muchas cosas pasan desapercibidas. Pero si hay una alegría en el corazón, al menos mío como pastor, es que nadie pasa por el hospital sin el rostro de las hermanas. Y cuando digo sin el rostro de las hermanas, sin esa presencia materna de la Iglesia visibilizada en las hermanas. Desde el que sufre porque está enfermo, desde el familiar que está frente a la agonía de su padre, de su madre, de su hijo, de su hija, frente al personal sanitario que muchas veces
no sabe qué hacer, está escéptico o está aturdido entre tantas cosas que tiene, aparece el rostro sereno, el rostro amigo, el rostro misericordioso, el corazón acogedor de la Iglesia, insisto, visibilizada en estas mujeres. La verdad que esto me llena de orgullo, y como pasan las cosas del Evangelio, se hacen notas y se publican cosas de todos los colores y de todas las novedades, y por qué no decirlo, de todas las frivolidades. Y cosas que son tan extraordinarias como esta, muchas veces se nos pasa desapercibido. Por eso no tengo otra cosa que una inmensa gratitud a Dios, a lo que Dios ha inspirado en la Madre Tránsito y la presencia de las hermanas entre nosotros. Por eso he querido, con mucha alegría, compartir esta Eucaristía y en Jesús agradecerle a Dios por su cuidado, por su amor, por su misericordia, a través de la Madre Tránsito y de las hijas de Madre Tránsito entre nosotros. Esto crea entre nosotros una responsabilidad y un compromiso, que es el de quererlas, cuidarlas, rezar por ellas, rezar por sus intenciones y necesidades, tener esa especie de atención propia del que ama. Pero en esta perspectiva me quisiera como detener en lo siguiente. Quiero invitarlos a que miremos a la Madre Tránsito. Tenemos el cuadro frente al altar. Y hoy estamos celebrando el nacimiento al cielo de la Madre Tránsito. Y la confesamos como beata. Esto es, la confesamos como feliz. Da para hablar, pero no nos vamos a detener, lo que significa que la Iglesia celebre el nacimiento al cielo de aquellos que nos han antecedido y que son nuestros modelos. Pero lo dejamos para otra oportunidad. Celebrar a la Beata María del Tránsito es recordar nuestra vocación. Nuestra vocación, como la de Madre Tránsito, es a ser santos. A veces nos pasa que tenemos algunas ideas como un tanto estereotipadas, y si ustedes quieren de un modo más casero, voladas de lo que significa la santidad. Pero la santidad significa cosas muy cotidianas y muy ordinarias, muy normales, muy de todos los días. Nosotros no estamos llamados a ser sino santos. Y ser santo no es otra cosa que incorporar progresivamente en nosotros el Evangelio de Jesús. Es decir, el Evangelio ha sido vivido por los santos y por los beatos, y por tanto es vivible. Y si nosotros estamos llamados a la santidad, es porque nosotros también estamos llamados a vivir el Evangelio. A tener, como diría Pablo, los sentimientos de Jesús. A amar como Jesús. Pero esto no es una propiedad de una élite o de una casta,
Desde el bautismo todos nosotros estamos capacitados y cualificados para vivir el Evangelio. Dios no nos deja de proveer con su gracia y con su auxilio para que nosotros progresivamente, en medio de tropiezos, el Evangelio se acerque a nuestra vida, cautive nuestro corazón y se convierta en conducta. Decir que todos nosotros estamos llamados a la santidad es decir que todos nosotros estamos llamados a vivir la caridad, a amar. Amar como Jesús nos ha amado. Este es el secreto de la santidad. Es vivir la caridad. Es vivir el amor. Es vivir la caridad y el amor con el auxilio de un Dios que se muere en amarnos y en regalarnos su caridad. Se muere por ello. Vamos a pedirle a Dios que la celebración de la Madre Tránsito, la celebración de los santos a quienes nosotros queremos, nos movilice y nos movilice justamente a esto, a despertar nuestra vocación, que es a ser santos, a vivir la caridad, a amarnos con el amor que es fruto del Evangelio. Hay una imagen muy linda que nos la regala la palabra de Dios que hemos escuchado. Vemos a un Pablo que se dirige a la comunidad y la comunidad lo descubre como un padre. Es decir, Pablo vivió la caridad visualizado en esa imagen de la paternidad. Ustedes son testigos, escuchábamos. Nosotros en realidad les predicamos el Evangelio, pero no les queríamos ser de carga a ustedes. Por eso tratamos de proveernos por cuenta propia, le dice Pablo. No les queríamos ser de carga. Les hemos predicado el Evangelio a cada uno y del modo como cada uno necesitaba el Evangelio. Nos hemos portado de un modo digno, de acuerdo a nuestra vocación. Es decir, Pablo se dirige a la comunidad de Tesalónica, amando a la comunidad de Tesalónica, y la comunidad de Tesalónica descubre en Pablo a un padre que quiere a la comunidad como un hijo. Es decir, el amor de la caridad, el amor de caridad en Pablo se manifiesta en su paternidad. Y de hecho hay múltiples alusiones en las cartas paulinas de Pablo que se desvive como padre, dando todo lo que tiene por sus hijos en las comunidades a las cuales Dios había dado para cuidar e incluso para fundar.
Es interesante, la caridad es visibilizada desde la paternidad. De la Madre Tránsito, lo que se recuerda de ella es justamente que ha sido madre. Les leo un extracto de una homilía referida a la Madre Tránsito. Los testimonios de las primeras compañeras de Madre Tránsito son unánimes en esto. Era verdaderamente madre. Y como madre que era, las expresiones de su caridad no solamente apuntaban a los acontecimientos grandes de la vida, sino, por sobre todas las cosas, a los pequeños y a los cotidianos. Era una mujer atenta a ver si alguna hermana necesitaba algún servicio. Algo tan simple como atenderla si estaba enferma, procurando que no le faltara nada. Si la veía debilitada, le traía un poco de comida. Si la veía con frío, le enviaba algo para que se abrigara o le calentara los pies. De esas cosas tan simples está hecha nuestra respuesta al Señor. El recuerdo que tenían las contemporáneas a Madre Tránsito, que era una madre y que amaba no en cosas extraordinarias, sino en las cosas de todos los días, en las cosas cotidianas. Madre Tránsito mostraba que su amor al Señor era sincero, que su deseo de santidad no era una veleidad, sino que era algo tan fuerte que la llevaba a dejar algo de amor a Dios en cada cosa que hacía, hasta en una flor que colocaba en el altar, hasta en una palabra o en un silencio. En todo esto, ella buscaba que fuera expresión de su amor al Señor Jesús. Madre Tránsito fue y será siempre un ejemplo, una madre con corazón misericordioso. Vamos a pedirle a Dios esta gracia. Despertar en nosotros el deseo de la santidad, que no es otra cosa que despertar en nosotros el deseo de amar. Que la figura de Pablo y su paternidad nos ayuden. Quizás como contracara tenemos la figura del Evangelio que el padre Alejandro leyó, de los religiosos de su tiempo, que eran hipócritas, decían una cosa y hacían otra. Y que vivamos ese amor manifestado en la maternidad, visualizado en la maternidad de la Madre Tránsito. Es una gracia grande que tenemos que pedirle a nuestra patrona, la Virgen de Itatí, y a la Madre Tránsito. Ojalá esta celebración no nos deje igual a ninguno de nosotros. Y quisiera terminar con lo siguiente, que creo que es una cosa muy propia del tiempo en el que vivimos. Hay una faceta de la caridad en Madre Tránsito, podríamos hablar de varias, que creo que puede ayudarnos en este tiempo. Madre Tránsito tuvo múltiples dificultades en su vida. Uno a veces cree que los santos no tienen problemas, pero cuando se mete en la vida de los santos se da cuenta que en realidad
han tenido los problemas que uno tiene y 1000 veces más. Pero hay una cosa muy interesante en Madre Tránsito, que es el amor manifestado en una paciencia que la hace justamente esperar y descubrir que Dios siempre puede sorprender. ¿A qué me refiero? Madre Tránsito en realidad quiso ser religiosa y fue a Buenos Aires y quiso ser carmelita. Se enfermó. Le dijeron que no tenía vocación, que se vuelva. Se volvió. Tenía el deseo de ser religiosa. Fue a Montevideo. Entró en la congregación de la Visitación. Tampoco su vocación prosperó. Y así volvió. Y acá hay una moraleja muy interesante. Y es que no tenemos que desanimarnos cuando se nos cierran las puertas. Si somos creyentes, sabemos de que cuando hay puertas que se cierran, hay una providencia que provee. Y cuando se cierran puertas, esa providencia hace que se abran otras en el cual muchos pueden caminar. Creo que es una linda moraleja que nos deja en tiempo de pandemia. No tenemos que desanimarnos cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando las cosas no salen como nos gusta, cuando hay cosas que nos sorprenden negativamente. No, Dios es capaz siempre de abrir un horizonte nuevo, superador de aquellas puertas y aquellas realidades que se cerraron. Esta fue la experiencia de Madre Tránsito. Y creo que esta experiencia es un regalo muy particular de su vida que podemos como hacer nuestro en este momento tan difícil y de tanta incertidumbre y de tantas puertas que se nos cierran. Cuando todo se cierra no hay que desesperar. Jesús abre una puerta en su tiempo y a su modo que es superadora de la que se cerró y en el cual no solamente uno camina, sino un pueblo, como lo vemos en la bendición que la Iglesia ha recibido en la vida y en el testimonio de esta mujer. Que así sea.